100.5. 10:35 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, Señor Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Amén. Amén. Siempre el amor Amén. prime entre todos nosotros. Señores, miren, antes de hacer mi comentario, antes de irse, la delegación de Codopime y de todos los empresarios que estaban me dijeron que expresara de parte de ellos esto para el amigo director del bienestar estudiantil. Víctor dijo que si aparece una sola de los casos que ellos dicen que es válido, él renuncia. Dijo Víctor. Entonces ellos dicen que si no aparecen por lo menos 20, ellos entregan todo lo que ganaron en la licitación. Sí. O sea que es un reto entre ellos. Vamos a esperar que las autoridades investiguen, ¿verdad?, los mecanismos que tienen que investigar, porque ciertamente en la denuncia que ellos hacían hay cosas que llaman la atención, para no decir que son incorrectas. Es decir, que usted, sin tener, si su registro mercantil no dice que usted tiene que hacer una serie de cosas específicas, usted no puede concursar. Claro. O sea, el registro mercantil tiene que el decir. registro mercantil. El registro mercantil es el que dice cuáles son las cosas. El que emite la Cámara de Comercio. Comercio, exactamente. Uno. Y dos, algo que ellos decían también, muy importante, es decir, si hay empresas que surgieron de repente, que lo tienen todo y que acaparan, eso llama. Pero además, cumplir con el pliego de condiciones, que en el caso de estos industriales textiles establece que deben tener talleres, máquinas, todo ese tipo de cosas. Ahí hay varias cosas que ojalá, ¿verdad?, sean bien aclaradas, bien, y no sea un enfrentamiento entre ellos, como decían muy bien aquí los empresarios de la industria textil. No es un problema de enfrentar a la persona de Víctor, sino simple y sencillamente que los procesos se respeten. ¿Y qué cuesta, Eury, responder cada una de esas denuncias? Por ejemplo, eso que explicaba el señor Grullón, esa señora Yabra, una señora mayor que tiene décadas trabajando, o sea, ¿por qué queda fuera? Claro. La familia que Así tiene es. 35, más de 35 años trabajando en eso, ¿por qué? Esas cosas tienen que ser aclaradas. Miren, en enero y febrero hay dos épocas del año en que la tasa de cambio, la tasa del dólar empieza a subir. Hay dos épocas. Sube, hablando de manera normal, estamos hablando, porque cuando la crisis de los bancos, el dólar se metió altísimo, pero por una situación especial que aconteció. Ahora, en términos normales, hay dos épocas del año donde siempre hay un aumento significativo de la tasa de cambio. ¿Cuáles son esas dos épocas? Una es enero, febrero y marzo, el primer trimestre. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Reposición de inventario. Exacto, reposición de inventario. Claro. Las dos son por reposición de inventario. Todo lo que se vende entre noviembre y diciembre, porque ahora lo explica el Banco Central, no es solamente diciembre, es noviembre también con el Black Friday. El Black Friday se ha convertido en una cosa, desde el punto de vista comercial, extraordinaria, y de la búsqueda de mercancías para vender, por tanto, de búsqueda de dólares. Y la otra agosto-septiembre. Septiembre, octubre. Empieza ahí de agosto, pero básicamente septiembre, agosto y octubre. septiembre. Agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque hay que reponer los inventarios que se van a vender a final de año. Octubre, noviembre Exacto. y diciembre. Correcto, es decir, son dos épocas. Septiembre negro le llaman, o le llamaban. Son dos épocas donde siempre ha subido la tasa de cambio, siempre. Lógicamente, la subida depende también de condiciones específicas, concretas de la economía. ¿Por qué ha llamado la preocupación? Y por qué a mí particularmente me ha llamado la preocupación de que haya durado tanto y lógicamente probablemente dure un ratito más? Porque cuando suceden este tipo de cosas, sabiendo el Banco Central y la Junta Monetaria lo que implica, tiene suficientes reservas, tiene más de 14,000 millones de dólares en reserva, el Banco Central para eso simple y sencillamente aportando una parte al mercado. Usted vio, Eury, por si acaso, o maestro, cualquiera del equipo, Ajá. una declaración que dio Juan Ariel Jiménez con respecto a la tasa del dólar. No, ¿qué dijo Juan Ariel? Bueno, Juan Ariel, Él sabe de eso, él sabe a mucho. mí me preocupó. Él sabe mucho. Él dijo, Juan Ariel Jiménez, y yo vi el video, Ajá. que de acuerdo a lo que ha estado ocurriendo y a la proyección que lleva, ¿verdad? Y con todos los factores económicos, el dólar podría terminar el 2025 a 65 por 1. Pero yo creo que hay que ver cuál es la A proyección. 65 por 1. No, pero oye, hay que ver, Mira. ahí hay que estar claro en algo. Bueno. Siempre se proyectan 2 o 3 puntos por encima para final de año que nunca se alcanza. No, espérate. No. Ahora, Juan Ariel tiene razón en algo importante que lo dice el propio Banco Central. ¿Cuál es el problema? Aparte de lo interno, hay dos aspectos internacionales que van a influir mucho en lo que tiene que ver con el dólar. Señores, si estas políticas que está tomando Trump a nivel internacional fortalecen al dólar, el dólar se va a fortalecer Eso por es. lado, por vía de consecuencia, va a aumentar aquí.
Y lógicamente, las altas tasas de interés de Estados Unidos también es una presión para la economía en sentido general y para la tasa de cambio. Claro. Entonces, lo que digo es, ¿qué está pasando? Todos estamos preocupados porque, ¿verdad? A la medida en que aumenta el dólar, todo aumenta la inflación, aumentan una serie de elementos importantes, se dificulta una serie de transacciones, todos estamos preocupados. Hay una explicación histórica, lógica, pero no deja de haber preocupación para que esto sea controlado por el Banco Central. Ya el Banco Central habló, incluso dijo, que es lo correcto siempre, que cualquier situación ellos en el mercado desde que ellos lanzan 100 o 200 millones de dólares al mercado, todo se estabiliza. Porque hay que decir que hay gente que se aprovecha de eso. Hay especuladores. O sea, hay especuladores de la tasa de cambio. Todo el mundo lo sabe. Siempre ha habido, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Benefician a sectores, tú tienes que decir. Y hay sectores, lógicamente el sector exportador. No que se benefician, a los que benefician. Sí. El sector exportador, en la medida en que se fortalece el dólar, se beneficia. Eso es verdad. Pero lógicamente. No, que tú lo pones como que se benefician. No. Los benefician también, todos los gobiernos. Bueno, exacto, correcto. Todos los gobiernos. Acepto tu planteamiento. No que se benefician por los porosos, benefician, sino. es cierto. No. Es decir, hay de todo, hay un poquito de todo. Lo importante, bueno, que las autoridades monetarias siguen manteniendo control. Evidentemente, esto no puede salirse de la mano, no puede convertirse en una situación incontrolable, sino que haya control, pero hay una explicación en ese aspecto. Lo otro es lo siguiente. El gobierno emitió unos bonos especiales y a mucha gente también le llamó la atención, preocupación. Yo he dicho que una de las grandes dificultades, uno de los grandes retos del gobierno es el manejo de la deuda externa, de la deuda nacional e internacional, la deuda que hay en bonos internos con una serie de personas, ¿verdad?, que tienen bonos del gobierno, y sobre todo la deuda externa que cada día aumenta más y que solamente el pago de los intereses, no del capital, de los intereses ya está por encima del 4% que se le da a la educación. Es decir, es una situación complicada, difícil, peligrosa. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno hizo algo que ya se ha hecho varias veces, porque no es este gobierno que lo ha hecho. Por eso, ¿verdad? Hay gente que se preocupó, pero eso lo han hecho ya varios gobiernos. ¿Qué es lo que hacen? Simple y sencillamente emiten unos bonos de deuda interna como una forma de precisamente tratar de que no haya presión en términos inmediatos de pagarlo, sino que se ponen a más largo plazo. Es una medida económica correcta. Todo el mundo la valora en función de qué, de que es una especie de respiro para el gobierno, porque evidentemente esta deuda, si tuviera que pagarla de manera inmediata, tiene que buscar ese dinero, que no lo tiene, la reforma fiscal no la pudieron hacer, y esto es una especie de respiro. Lógicamente, no quita el problema sigue, porque sigue siendo deuda. Son deudas que lógicamente van un poquito más allá, al 27, al 28 y creo que hasta el 29, y evidentemente le da el respiro al gobierno porque puede manejarse de mejor manera en este año, pero no es que le quita esa presión de ahora una deuda interna también, unida a la presión de la deuda externa, esa deuda que cada día también es más complicada y difícil, y una deuda interna que también empieza a presionar al gobierno. ¿Cuál es la situación ahora mismo? El presidente decía ayer, y es verdad también, que en los mercados internacionales la imagen de la República Dominicana es una de las mejores, eso es cierto. Un país que tiene una estabilidad, no es por este gobierno, es la estabilidad macroeconómica que tiene durante los últimos 20 años. Crecimiento sostenido, estabilidad permanente, fuente de inversión importante, la inversión extranjera aumenta cada año significativamente, y entonces para los mercados internacionales es una especie de respiro, de tranquilidad, y se convierte República Dominicana en un destino importante para invertir. Por eso, en los mercados internacionales nuestra imagen está, digamos, positiva, buena, pero la preocupación de lo que pasa en Estados Unidos para nosotros es una gran perturbación. Con estos bonos internos y con esa deuda externa, con la situación del dólar, con la situación de la tasa de interés y con esta situación tan rara que hay con la política económica de Trump, porque la política económica de Trump todavía no termina de concretarse. O sea, todavía no sabemos. Él está haciendo muchas cosas en el plano interno, en el plano externo, pero todavía no hay un plan específico económico de parte de Donald Trump. Los aranceles no son una medida, eso es más una medida de presión, porque eso no va de ninguna manera a beneficiar directamente. Va a tener que variar un poquito eso. Y la política de fortalecer a Estados Unidos frente al cada vez el crecimiento más de China es el gran reto que ellos tienen, y con ese tipo de medidas no es verdad que van a poder enfrentar ese crecimiento de China. No es cierto, al contrario, podría perjudicarle. Porque la política de aranceles, a final de cuentas, se le puede revertir si China sabe manejar muy bien eso, sin tener que crear muchos problemas ni muchos conflictos. Lógicamente, Trump ha entendido que presionando desde el punto de vista económico es que puede lograr los objetivos.
una política monetaria, no es con presión, tiene que haber una decisión clara, precisa, firme, cómo él va a enfrentar este asunto cuando China siga ganando mercados que han perdido. Tiene que enfrentar esta situación, lógicamente, de las altas tasas de interés, que hasta ahora no ha dado ninguno de los que están alrededor desde el punto de vista económico del equipo de Trump ha hablado de nada de eso. Se han mantenido como está la Reserva Federal, la han respetado, que dice que van a seguir altas las tasas de interés. Entonces, hay que esperar cuál va a ser la orientación clara y precisa de Donald Trump en términos económicos para ver cómo eso nos va a afectar, porque lo que pasa en la economía de Estados Unidos repercute de manera directa en nuestra economía. Si Estados Unidos decrece 1 punto, nosotros decrecemos 3. Si Estados Unidos crece 1, nosotros crecemos 3. Eso es lo que ha sido históricamente. Por lo cual hay que esperar por dónde va Donald Trump a definir finalmente su política económica para saber cómo estas dos cosas van a beneficiar o a perjudicar la estabilidad de la economía de la República Dominicana. Yo, con mucho pesar, recibí una llamada de la hermana de una amiga de la universidad, gran amiga mía, la cual habíamos ayudado en su proceso con el cáncer y sus medicamentos, y hoy se nos fue. Me llamó su hermana y me dijo que en la mañana Yocasta Giselín Pujols, mi amiga, descansa en los brazos del Señor desde esta mañana. Se la llevó el cáncer. Cuánto lamento la partida de mi amiga Yocasta Giselín Pujols. Paz a tu alma. Sus restos serán velados en la funeraria Blandino de la Lincoln a partir de las 4:30 hasta las 10 de la noche del día de hoy. Paz al alma de Giselín Pujols.